Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de eso que nos atraviesa sin que nos demos cuenta. Ese material con el que no es fácil hacer literatura porque es el líquido, lo tenemos a nuestro alrededor, como el agua, los peces, pero no sabemos que estamos dentro de él. Ese material es el presente y la verdad es que estos tres autores son unos maestros a la hora de hacer literatura y gran literatura con el presente. Así que vamos a hablar de estos retratos del presente con Sara Mesa, Isaac Rosa y Patricio Pron. Estoy segura de que quienes nos acompañan nos han leído, conocen vuestras obras, así que voy a empezar directamente a bocajarro en el presente preguntándoos si es un riesgo escribir sobre el presente, porque claro, el presente tiende a ser algo que enseguida queda desautorizado en muy pocos minutos, así que no sé si es un riesgo especial, Sara. Es que yo no tengo la sensación de escribir sobre el presente inmediato o sobre lo que se denomina la actualidad, ¿no? Pero lo ha explicado muy bien, es el agua en el que estamos nadando. O sea, de alguna manera es inevitable que todos mis textos estén impregnados de esa contemporaneidad. Pero sale de manera natural y como sale de manera natural, yo no me pregunto la caducidad que tiene eso. No es una pregunta que me haga en ningún momento, la verdad. O sea que Creo que una de las características de estos tres narradores y de su capacidad para captar el presente, Isaac, es que sois muy buenos observadores y me parece que es una cualidad esencial para cualquier escritor, saber mirar y saber escuchar. A veces parece que vais con la varita, Zaori. Bueno, gracias. Sí, vamos, a mí me interesa el tipo de mirada que te permite la literatura sobre el presente, sobre la realidad, sobre el tiempo que vivimos, ¿no? Yo insisto siempre en que yo soy novelista, es decir, no hago una mirada al presente como la que hace el periodismo, el buen periodismo, que mira también al presente, que mira la realidad. No hago tampoco una escritura documental, testimonial, sino que lo que me interesa es precisamente lo que la literatura te permite, ¿no? La mirada diferente que te permite a un presente, a una realidad que muchas veces es complejo, que es difícil de narrar, que se resiste a ser narrado muchas veces y que desde la literatura creo que permite esa mirada diferente, esa mirada compleja, esa mirada desde otros lugares, desde otros ángulos, ¿no? Que a veces es la que necesitamos para entender, como digo, un tiempo como el que vivimos además, complejo, confuso, oscuro a veces y que requiere también de un tipo de discurso así. Me interesa algo que ha dicho Isaac sobre ese tiempo confuso y complejo, porque quizá uno de los retos es narrar ese tiempo confuso de una manera que no sea confusa. Es absolutamente cierto. Déjame que antes de comentar al respecto, agradezca naturalmente a los organizadores por habernos traído aquí y al público por estar aquí presente. Para mí es un gran placer encontrarme con viejos amigos, viejas amigas y hacer nuevos amigos. Para eso están este tipo de sitios como Frankfurt. Creo que en relación con el presente, cuando me preguntan acerca del presente siempre pienso en la famosa definición de Tomás de Aquino sobre el tiempo. Tomás de Aquino decía que cuando no le preguntan acerca del tiempo, él sabe muy bien qué es el tiempo. Sin embargo, si le preguntan acerca de él, no sabe cómo responder. En algún sentido, el presente es lo mismo. Todos estamos inmersos en el presente, todos creemos saber muy bien qué es el presente que nos rodea y sin embargo si nos preguntan acerca de él, nos vemos imposibilitados de responder, nos vemos movidos a enumerar tendencias o tal vez a dar cuenta de corrientes contradictorias, fenómenos políticos de un signo u otro, avances y retrocesos. Sin embargo, creo que precisamente la literatura tiene el potencial de ordenar. En su condición de narrativa puede, como decía Isaac, trenzar los diferentes hilos del presente en una trama que tiene por fin sentido. En última instancia, lo que hace un escritor es como tomar una alfombra muy mullida a la que las personas tienden a pasarla así la mano y pasársela en la dirección contraria, pasársela a contrapelo, para ver qué hay allí que otros no han visto.
Quisiera tirar de estos hilos del presente, hablando del presente de vuestras últimas obras, porque Sara, la familia es una historia de vivir en el presente o no, pero sobre todo es una historia de supervivencia y de esos personajes que se esconden en ese espacio que aparentemente es seguro, pero a lo mejor no es tan seguro. Sí, bueno, y además creo que encaja bastante bien con esto que estamos hablando del tiempo, porque es una historia, La familia, se titula el libro, es la historia de una familia que comienza, digamos, en los años 80, es decir, sería una familia que podría ser mi familia generacionalmente hablando, ¿no? Yo retrato el mundo que yo conocí cuando era niña y luego en los 90 cuando era adolescente, etcétera. Pero también estos personajes salen en el momento presente, en la actualidad, y de alguna manera representan lo que es el peso de la familia con el tiempo en todos nosotros, de la educación recibida, de la gestión de las emociones que hay dentro de la familia, este lugar seguro o quizá no tanto, es decir, que somos lo que somos en el presente debido a un pasado que llevamos detrás, que llevamos encima, que nos configura, ¿no? Y que, bueno, en este caso, en este libro, yo indago en eso, en la estructura familiar, ¿no? Pero que evidentemente se manifiesta de muchas maneras. La familia me parece central en quiénes somos y el libro va un poco de eso. En el último libro de Isaac Rosa, Lugar Seguro, también hay una familia, pero sobre todo hay un motor en este libro, que es el miedo, hay un esconderse para sobrevivir y está ese personaje, que es Segismundo, que es un mercader del miedo y que vende búnkeres en un futuro cercano. El miedo es uno de los rasgos en nuestro presente. Sí, es una novela que, como dices, era mi intención al menos escribir sobre un futuro cercano, sobre el futuro hacia el que vamos, sobre el futuro que no deja de ser siempre una elaboración desde el presente y una proyección hacia el futuro de nuestras ansiedades y nuestros miedos y nuestros deseos. Lo que pasa es que ese futuro se nos ha acercado de repente mucho, ¿no? Estamos casi en ese presente. Pero sí, el miedo es uno de los elementos definitorios de nuestro tiempo, no de ahora por la guerra ni por la pandemia, viene ya de antes, ¿no? No solamente, por supuesto, de todo el siglo XXI, que comienza con el 11S y hasta ahora, ¿no? Pero ya de antes incluso, seguramente de finales del siglo XX, en el que nos vamos quedando solos, en el que el neoliberalismo va desmontando muchos elementos de vida comunitaria, de solidaridad, y nos vamos sintiendo solos y vamos teniendo miedo también, ¿no? Nos vamos quedando en esta sensación de estar a merced de lo que venga, ¿no? de qué es lo que nos pasará, ¿no? Y en ese sentido, ese miedo es el que permite, entre otras cosas, que haya mercaderes del miedo, que haya negociantes del miedo, que haya quienes nos venden, quienes nos ofrecen seguridad o sucedáneos de seguridad con los que quitarnos o con los que sentir que nos quitamos el miedo. Fíjate que habla Isaac de ese miedo a quedarnos solos y ese miedo muy íntimo y muy personal, que a veces se soluciona con el amor y a veces no, es el que está también en Mañana tendremos otros nombres. En ese libro, un poco enlazando con lo que hablaba Sara del núcleo de la familia, la pareja no siempre es un lugar seguro, ni un lugar donde vamos a encontrar la respuesta a esa soledad, Patricio. No, desde luego que no. En realidad mi impresión o mi impulso cuando escribí Mañana tendremos otros nombres, y déjame decir que estoy muy feliz por el hecho de que Dagmar Plötz, la traductora alemana, que es la traductora de Morgen haben wir den Namen, está aquí entre nosotros. Es una gran alegría para mí volver a encontrarme con ella aquí en Frankfurt. Cuando escribí esta novela, digo, tenía la intuición o tal vez el vislumbre de que en realidad las familias constituyen sociedades, pequeñas sociedades no muy distintas a la sociedad que nos rodea, y que es posible en el ámbito de esta difícil, a menudo difícil coexistencia entre dos o más personas, ver muchas de las cosas que suceden en nuestra sociedad. En ese sentido, es magnífico estar conversando aquí contigo, con Isaac y con Sara, porque creo que todos hemos estado pensando estas cosas en algún momento, escribiendo acerca de ellas. Pensaba en la posibilidad de que dos personas, digamos, pudiesen conformar algo parecido a una sociedad donde determinados
como la mercantilización, la precariedad, el poder, los conflictos y la necesidad de resolución apareciesen todos expresados, sin que esto pareciese deliberadamente una novela sociológica o una hipótesis acerca del estado del mundo. Al mismo tiempo, naturalmente, como muchas personas que se han enamorado en algún momento y se han casado, digamos, como es mi caso, creía poder ver por primera vez la soledad de las personas desde un ángulo que desde el que no había podido verla cuando yo mismo estaba solo. Creo que solo escribes novelas de amor cuando el amor aparentemente ya no es un problema para ti. Si no es demasiado doloroso, es muy difícil escribir acerca de ellas. Y cuando parecía que no era un problema para mí, es que pude escribir esta novela. Y ahí se convirtió en un problema. Suele pasar. Hay un hilo por hacer. Si vosotros los escritores hacéis esta labor con los hilos, nosotros los moderadores tenemos que hacer un poco de hilanderas y de la fábula de Aracne. Y creo que hay un hilo que une vuestra literatura y que tiene que ver también con la imagen que proyectamos hacia el exterior. Y en la familia Sara está, por ejemplo, ese deseo constante de agradar, ¿no? Y de provocar en el otro, bueno, pues ese amor, la aprobación, a pesar de nosotros mismos. Sí, bueno, yo ahí indago precisamente en los mecanismos básicos de la educación autoritaria, y cuando digo autoritaria no quiero decir algo antiguo que ya esté desfasado, que siga los moldes del autoritarismo de hace unas décadas, digamos, del tardofranquismo español o tal, sino de otra forma de autoritarismo que existen ahora también y que son un poco menos visibles, ¿no? Pero que se basan de alguna manera en decirle a los niños, que son los hijos de la familia, que si hacen determinada cosa van a recibir cariño, van a recibir aprobación. Y si no la hacen, no lo van a recibir, van a decepcionar. Esto sigue ocurriendo. Y eso en algunos momentos ocasiona, creo, un daño, digamos, en el desarrollo de las personas, que hace que no termines de saber nunca quién eres tú, puesto que te has pasado mucho tiempo, muchos años de tu vida ocultando partes de ti misma para obtener el cariño de tus padres. Y muchas veces esto se hace por el bien, o sea, por el bien de los niños, por el bien educativo, por el bien moral, por el bien que sea, ¿no? Me parecía que era un tema conflictivo, porque no tengo clara la solución a esto. No estoy queriendo decir que todos los padres lo hagan mal, ni que todos los niños sean unas víctimas, ni nada de esto, ¿no? Pero sí que esto ocurre con bastante más frecuencia de la que nos atrevemos a verbalizar. Y efectivamente tiene mucho que ver con la imagen que proyectamos. Nos quedamos ya con ese mecanismo mental durante mucho tiempo, ¿no? Y llegamos a adultos muchas veces sin saber realmente quiénes somos. Y ese mecanismo mental además sirve para todo. En la novela de Isaac Rosa, en Lugar Seguro, también se busca la aprobación, pero en este caso, claro, uno no solo se compra el búnker porque quiera estar seguro, uno se compra el búnker porque quiere dar una imagen a la sociedad, con lo cual hay también una reflexión sobre la mercantilización de todo, que apuntabas antes, ¿no? Sí, en mi novela el vendedor de búnkeres es un vendedor de búnkeres low cost, de Claro. búnkeres baratos, ¿no? De búnkeres al alcance de cualquiera. Y eso hace que, como suele ocurrir con todos los productos y servicios low cost, haya un elemento de satisfacción de una necesidad o de una aparente necesidad, pero haya también un elemento aspiracional, ¿no? Es decir, de poder comprar, de poder adquirir, de poder disfrutar de un producto o de un servicio que antes estaba solo al alcance de una minoría privilegiada, ¿no? Entonces, en la venta de este tipo de productos, pues digo, los búnkeres low cost, pero seguramente podríamos hablar de muchos otros productos y servicios low cost, pues siempre está esa parte, ¿no? Esa parte aspiracional de poder ser como ellos también, ¿no? De poder vivir como ellos, de poder disfrutar de los mismos servicios y productos y de los mismos, lo que antes era un lujo, ¿no? Lo que pasa que, como pasa también con mucho low cost, al final no dejan de ser sucedáneos. Es decir, un búnker low cost, al menos como los que vende el vendedor de mi novela, creo que de poco te va a proteger, ¿no? Es decir, un vendedor que te hace un búnker en un trastero o en un garaje, pues seguramente si algún día necesitamos un búnker, ese no es el que
el que nos sirva, ¿no? Es que Segismundo sería capaz de hacer un búnker aquí, con estas palabras Sí, que sí, nos sí, rodean. en Vamos, cualquier él sitio, sería cualquier capaz. espacio, una Y habitación. hacerlo y de venderlo. Una habitación, sí. Patricio, mañana tendremos otros nombres también. Hay una reflexión sobre la mercantilización del amor, que creíamos que el amor antes consistía en conocer más a una persona y conocernos más a nosotros mismos, pero a lo mejor resulta que ahora no. Nunca fue así, en Vaya. realidad. Hollywood y cierto tipo de novelas nos han hecho creer que, que hemos estado amando y siendo amados siempre de la misma manera. Que Cleopatra se enamoró de Marco Antonio a simple vista desde el primer momento en que lo vio y que en realidad todo fue muy fácil hasta que hizo su irrupción la serpiente famosa. Pero el hecho es que, de acuerdo con las estadísticas y con lo que los historiadores indican, el fenómeno del amor romántico es un fenómeno relativamente reciente. Comenzó hacia finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Tuvo lugar durante el siglo XIX dependiendo de las clases sociales de las personas y se constituyó como un fenómeno de pleno derecho en las sociedades europeas y occidentales en torno aproximadamente al cambio de siglo, en torno a 1900. Ahora bien, no se realizó plenamente sino hasta la Segunda Guerra Mundial, momento en el que las mujeres por primera vez pudieron acceder masivamente al mercado del trabajo y contar con los medios económicos para tomar decisiones por ellas mismas, incluyendo la decisión de con quién casarse y cómo. Antes las relaciones constituían arreglos comerciales entre familias y ese ideal del amor romántico tan popularizado por el cine y las películas en realidad ha durado relativamente poco, si lo pensamos bien. Estamos en 2000, tal vez 60 años, 70 años. Parece irrumpir otra cosa a la que no, por lo menos yo no sé darle nombre, y que tiene que ver con, digamos, la concepción de nosotros como productos y de las relaciones como vínculos coyunturales entre usuarios que participan de determinadas redes o de aplicaciones. Cuando escribí esta novela, cuya editora Margit Knapp está también entre nosotros, lo que pensaba era que parecía haber una especie de desfase temporal entre en la novela contemporánea en español, puesto que, digamos, al tiempo que los personajes eran jóvenes y les pasaban cosas, no les pasaban las cosas que estaban pasándonos a nosotros o a las personas de mi edad. Parecía haber una visión un poco anticuada de la novela en español que abordaba las relaciones amorosas en el presente. Y pensé que tal vez se podía hacer algo parecido a un update. Ahora bien, como sabemos, las actualizaciones, los updates de los programas informáticos generan muchos más problemas de los que resuelven. Sí. Y para averiguar qué era exactamente lo que estamos haciendo y a qué estamos llamando el amor y las relaciones románticas en este momento, tuve que hacer una larga investigación. Buena parte de esa investigación, que incluye insectos que se comen unos a otros y otras prácticas amatorias igualmente discutibles, está en la novela y es la que le da buena parte del contenido y también su forma. Es una especie de exploración, un intento de que entre todos tratemos de comprender cómo estamos amando y siendo amados en el presente. Hablemos de la forma de vuestros libros, porque Sara, La familia es una novela muy caleidoscópica. Eres muy respetuosa y muy cuidadosa con cada uno de sus personajes. Incluso llegamos, no sé si a empatizar, pero a comprender a los más contradictorios, como ese padre, ¿no? Y esto es muy complicado hacerlo. Bueno, te lo agradezco. Te lo agradezco yo como lectora. Que lo digas, porque era la idea un poco. Yo no quería contar una historia familiar con el formato, digamos, de la saga que va contando la historia de la familia desde su fundación hasta, bueno, que todos los personajes son ancianos, ¿no? Sino contarla como al modo de un álbum de fotos. Es decir, tú tienes un álbum de fotos y hay una serie de instantáneas que cada una de ellas te remite a una historia y están esas, pero podrían estar otras.
Y eso me parecía importante. Es como una novela en piezas que va montando un puzzle, pero no un puzzle que encaja perfectamente. Y que creo que indaga en la idea de la subjetividad de los juicios, no tanto de la subjetividad de lo ocurrido como... Porque a veces la memoria uno recuerda que pasó una cosa y no pasó eso exactamente, pasó otra, sino incluso de los juicios que hacemos unos contra otros. Porque tú puedes decir, bueno, imaginemos, mi padre se portó mal conmigo, pero ahora vamos a indagar en la historia del padre y ver si de alguna manera qué otra historia lleva él detrás para actuar de ese modo. O quizá ese mal no fue luego exactamente un mal, se desarrolló de otra manera, ¿no? Y eso solamente lo podía hacer con una estructura que un poco bebe de la tradición del cuento, con la que yo me siento muy cómoda. Porque incluso hay algunas piezas dentro del libro que creo que podrían funcionar de manera independiente. Es muy interesante porque en la mesa de Irene Vallejo y Marta Sanz hablaban de la forma en la literatura y de lo importante que es, y es muy importante la forma en estos tres autores. Y además lo hacen consiguiendo que el autor no se despegue. Y la forma de Lugar Seguro es muy interesante, Isaac, porque es una voz en segunda persona, a veces airada. Es algo que ya habías utilizado en otros escritos, pero que en este explota, por decirlo de alguna manera, de una manera que es deslumbrante. Bueno, yo en cada una de mis novelas hay un proceso de reflexión formal diferente, ¿no? Claro. Una búsqueda formal, ¿no? Yo decía al principio que yo hago literatura, que no hago periodismo ni hago otras formas de escritura para mirar a la realidad. Y lo que distingue a la literatura es eso, precisamente, ¿no? Es el colocar en el mismo plato de la balanza esa mirada política, social y las decisiones formales, ¿no? Es decir, cuando yo escribo una novela, la mayor parte de decisiones que estoy tomando no son decisiones políticas, sociales, éticas, sino que son decisiones estéticas, pero que son decisiones políticas también, ¿no? Quiero decir que las decisiones que afectan a la forma, es decir, la elección de la voz de una novela, del lenguaje en el que va a ser contado, de las metáforas que va a contener, el tipo de escritura que tú vas a hacer, el tipo de relación que vas a proponer al lector también, es un acto político también, es decir, una forma de posicionarte también desde dónde vas a escribir esa novela, ¿no? Y mi forma, al menos, o mi manera de abordar ciertos conflictos de nuestro tiempo, ya que hablábamos del presente antes, ¿no? Comienzan por la forma, comienzan por las decisiones formales, comienzan por la propia escritura, porque al final la realidad es aquello que vemos, pero también son las representaciones de la realidad, son los muchos relatos y los muchos imaginarios que se construyen a partir de ficciones, ¿no? Y mi novela sé que va a entrar o que va a entrar en disputa en un campo de batalla en el que están muchos relatos, muchas representaciones, muchos imaginarios, como digo, muchas ficciones también, ¿no? Sobre esa realidad. Entonces, cada una de mis novelas tiene detrás un proceso de reflexión que pasa por lo formal, ¿no? Por cómo voy a contar esta novela, cuál es la mejor manera de contarla, por supuesto, ¿no? Pero qué tipo de relato voy a ofrecer al lector. En el caso de Lugar Seguro, la principal decisión es, por supuesto, que está escrita en primera persona, dirigiéndose además a un interlocutor, pero la principal decisión era presentar un narrador, un protagonista que es narrador, que narra contra la propia novela, contra el propio autor también, contra lo que el lector espera de un autor como yo, a lo mejor por novelas anteriores. Un narrador del que esto que nos gusta tanto hablar de los narradores poco fiables, ¿no? Un narrador del que desde el primer momento empiezas a dudar del relato que te está ofreciendo, de qué es lo que te está contando, ¿no? Y a partir de ahí puedes seguirle o puedes cuestionarle, ¿no? Decía Isaac que él hace una búsqueda formal distinta en cada novela. Patricia, tú también haces eso, ¿no? En alguna ocasión he oído que decías que escribes un poco contra ti mismo. Incluso, además, explorando esa mezcla de géneros, como cuando nos contabas ahora, ¿no? Esta investigación sobre insectos que se comen a otros en el cortejo, que oye, tampoco me parece tan mal. Hay cosas peores, Claro. claramente. Y sí, Isaac hablaba de un proceso de reflexión. Mis novelas tienen por lo general un proceso de documentación, que incluye naturalmente la reflexión, pero no se parece tanto a, digamos, tratar de resolver de manera individual cuál es, como decía Isaac con mucho acierto, cuál es la mejor forma de contar una historia, sino más bien qué elementos forman parte de esa historia. Lo que sucede con mis novelas es que a menudo son como objetos magnéticos que atraen a otros elementos que hay dando vueltas, y el caso con Mañana tendremos otros nombres es efectivamente ese. Se fueron adhiriendo
a la novela en la medida en que me documentaba para escribirla e investigaba decenas de otros elementos de discursos que no formaban parte necesariamente de lo que se denomina lo literario y que sin embargo a mí me interesaban especialmente o que me llevaban a que no pudiese contar esta historia si no era incluyendo esos elementos. Pienso, por ejemplo, en fragmentos de chats, fotografías de Tinder, estadísticas acerca del uso de las determinadas aplicaciones, elementos vinculados con la vida cotidiana en una ciudad europea como Madrid, donde la novela transcurre. A menudo tendemos a creer que los libros son producto de un autor individual, puesto que solo hay un nombre en la portada la mayor parte de las veces. Y sin embargo son obras colectivas, son obras... Tienen una dimensión social en cuanto a textos, pero además a menudo se construyen en el diálogo con otros. En ese sentido, me avergüenza tener que decir que yo fui expulsado de Tinder durante la investigación de la escritura de este libro. Me echaron de Tinder, me quitaron el usuario. ¿Puedes ahondar más en este aspecto? Sí, no hay problema. En realidad me abrí un perfil con la anuencia de mi amada esposa para investigar para este libro. Entonces, cuando se producía un match, y se abría la ventana de diálogo, yo les decía a las personas que, digamos, que habían escogido, que muchas gracias por haberme escogido, que ellas también eran muy atractivas y interesantes, pero que en realidad yo estaba les decía, estoy escribiendo una novela acerca del amor en la contemporaneidad y no tengo ganas de conocerte, digámoslo así, ¿no? Mucho menos de conocerte íntimamente. Sí tengo, sin embargo, ganas de que me cuentes cuál es tu experiencia con este tipo de aplicaciones, cómo lo estás haciendo, que si te va bien, te va mal. A la tercera o cuarta vez que hice esto, Tinder directamente me cerró el usuario. Lo que pone de manifiesto que entre las muchas perversiones que se pueden hacer gracias a Tinder, la de hablar no está entre ellas. Pero sí la de espiar, que dicen los usuarios, entiendo, porque entonces, claro. Pese a lo cual, sin embargo, fíjate esto, cuando se produce todavía la palabra no ha perdido del todo su soberanía sobre los asuntos del mundo. Cuando se produce un match, se abre una ventana y el diálogo es por escrito. Eso me parece encantadoramente anacrónico en comparación con otras cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente me echaron de Tinder y en ese momento... Y a esto iba al hablar de la naturaleza social de los libros. En ese momento tuve la enorme fortuna de que varias amigas mías a sabiendas de esto, empezaron a enviarme capturas de pantalla, fragmentos de chat, las fotografías que le enviaban. Tuve la experiencia nada agradable de ser una mujer en esas redes sociales. Una experiencia que no hubiese tenido de no haber sido por la generosidad de estas amigas mías. Y en ese sentido la novela también es deudora de eso, ¿no? Aborda un fenómeno social, pero lo hace también de una manera que en su realización fue también social. Coincido en ese sentido con lo que decía Isaac, la política de las novelas se pone de manifiesto en la forma. El contenido es relevante desde luego, pero está supeditado a una forma. Y en este caso, digamos, la elección formal era la de que hubiese un él y una ella en permanente diálogo contando su versión de los hechos, versión que a menudo es complementaria pero a veces diverge enormemente. Estaba ya honestamente algo cansado de leer novelas contemporáneas en español en las que solo estaba la versión de la chica o solo la versión del chico. Suponía un esfuerzo, naturalmente, pero un esfuerzo que valía la pena llevar a cabo, creo. Y la novela es el resultado de ese esfuerzo, digamos, pero es también un esfuerzo social, el de tratar de entender qué es exactamente lo que estamos haciendo y qué es esto que llamamos amor, digamos. Que es por otra parte lo que tratan de entender todas las canciones, todas las películas, todos los libros desde el comienzo de la humanidad, ¿no? No debe ser fácil porque sigue habiendo canciones, libros, poemas, investigaciones sobre el asunto. Exacto, sí. Hay otra lección formal que es importante en toda vuestra obra y además creo que está en la mejor literatura, que no es solo lo que se cuenta,
sino también lo que no se cuenta y lo que no se sabe y lo que no se dice. En la familia hay muchas cosas que no sabemos, que no se dicen, y está esa generosidad del autor de dar la libertad al lector y de darle su sitio. Sí, hay muchas cosas que no se cuentan porque la misma premisa de la formación de esta familia es no contarlas. Aunque se alardea justo de lo contrario, en esta familia no hay secretos, dice el padre, en realidad sí los hay. Hay más que secretos, hay prohibiciones, restricciones y montones de cosas que no se hablan, en tanto que no se hablan no existen, ¿no? Eso por un lado. Pero luego, en el aspecto formal, como bien dice, y esta estructura que he descrito antes del libro, es verdad que deja mucho hueco libre en medio para... no sé, para deducir qué ha pasado en medio, ¿no? A mí no me importaba tanto generar esos huecos para que se rellenen. Es verdad que algunos lectores me dicen, ay, me hubiera gustado saber más qué le pasó a la hija o de dónde salió ese niño, de dónde... No es tan relevante. Yo quiero representar de alguna manera lo que ocurre en la realidad, que no es que haya cosas que tengamos que deducir, es que hay cosas que tenemos que aceptar que no sabemos, ni vamos a saber. Entonces, también coincido, además Isaac siempre se lo digo, te explica muy bien, porque dice de alguna manera una visión estética política de los textos que a mí me resulta complicada explicar, pero con la que me identifico, ¿no? La forma es política y en este sentido contar las cosas así supone un rechazo a la visión totalizadora y hegemónica de una realidad que es tal cual, porque no puedes pretender eso, ¿no? Y mi planteamiento al dejar todo ese tipo de huecos no es hacer un juego. Yo no quiero que esto sea para jugar, aunque quiero que la gente se lo pase bien leyendo. A pesar de que las historias sean duras, quiero que los libros se disfruten, ¿no? Pero no es un juego, es algo más que eso. Me gusta porque Isaac sentía en lugar seguro. Lo que no sabemos muy bien es cómo hemos llegado a este punto, que, como decías, es de un futuro cercano, pero muchas veces esa distancia y ese no saber es lo que sirve para explicar cosas sobre el presente tema de esta mesa. Claro, es que siguiendo lo que decía Patricio y lo que decía Sara, ¿no? Un poco donde hemos coincidido, donde hemos llegado todos, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe, cada una de las decisiones que toma, pero desde el principio además, ¿no? Desde el minuto cero, desde la elección, por supuesto, del tema, de dónde va a mirar, de los personajes, pero cada una de las decisiones, como decía, literarias, formales, estéticas, tiene consecuencias sobre el relato que está construyendo, tiene consecuencias sobre la lectura, sobre quién va a leer, pero acaba teniendo consecuencias mucho más allá incluso, que desbordan la simple comunicación entre autor y lector, ¿no? Hablaba antes Patricio de ese alcance o esa dimensión social de la literatura, ¿no? Que es verdad que muchas veces tendemos a verla como que es algo que surge o que en su origen es un acto privado, ¿no? Que es la escritura, ¿no? La escritura del escritor a solas, del escritor individual que escribe a solas, que no responde ante nadie, ¿no? Y en el final, además, acaba también en un acto privado, que es la lectura, ¿no? Que es la lectura que seguimos entendiendo, además, como lectura solitaria, lectura íntima, lectura en silencio, por supuesto, ¿no? Y que no sale de ahí. Pero, sin embargo, entre esos dos actos privados, todo lo que ocurre tiene una dimensión social, quiero decir, es un acto político, por supuesto, ¿no? Por eso tanto las decisiones del escritor como las consecuencias que tienen sobre el lector acaban llegando incluso a quienes no han leído el libro, que acaban teniendo consecuencias sobre nuestra sociedad, porque al final de las ficciones, de las literarias, no digamos ya de las audiovisuales, que seguramente tienen mucho más capacidad y mucho más alcance, ¿no? Pues acabamos tomando muchas cosas, no ya los lectores, como digo, los ciudadanos, ¿no? Acabamos tomando una visión del mundo, un sistema de valores, ¿no? Que también nos lo dan muchas veces las ficciones, una sensibilidad, unas formas de subjetividad también, ¿no? Unos deseos, unos miedos, ¿no? Todo eso lo acaba saliendo de la ficción. Entonces, entre ese acto privado que es la escritura y ese acto privado que es la lectura, lo que ocurre entre medias nos llega a todos, nos atañe a todos, ¿no? Y eso hace que lo que uno escriba, como digo, tiene consecuencias sobre su tiempo también, ¿no? Entre las cosas... No, sí. Perdona. Fíjate, iba a comentar al hilo de lo que dice Isaac, que sin embargo ese acto privado de la lectura y de la escritura está también atravesado por un montón de regímenes que son de naturaleza social. Escribimos naturalmente subidos a los hombros de gigantes, de quienes fueron nuestros maestros,
y cuando leemos con todos los libros que hemos leído previamente. Naturalmente nadie llega inocente a un libro. La industria editorial y la industria de la información garantizan que una persona llegue por lo menos al libro con alguna información acerca del autor, acerca de la obra. Si no la tiene, lo va a leer en la contraportada, tal vez haya leído una reseña, alguien ya haya contado. Los libros no surgen de la nada, nadie llega por completo inocente a un libro. Y sin embargo, al mismo tiempo, incluso si esa inocencia fuese posible, no dejaría de leer poniendo el texto que está leyendo en relación con otros. Finalmente, cuando decimos, este libro no me gustó, lo que estamos diciendo es, este libro no me gustó tanto como el libro que leí antes, o no me gustó tanto como el libro que yo hubiese querido que fuese. El valor es relacional, es decir, es producto de un intercambio que hace que, en sustancia, como decía Borges, un libro sea todos los libros. En ese sentido, lo que veo también es aquí en esta conversación acerca del presente, que en breve será pasado, es que los tres autores que estamos aquí, los cuatro autores que estamos aquí, trabajamos un poco contra las expectativas que generan los libros, el marco en el que nuestros libros se escriben. O contra las ideas que existen acerca de lo que sería supuestamente la novela política en español, o acerca de lo que sería una novela social en español o española. La dimensión social, la dimensión política de nuestros libros, de los autores que estamos aquí presentes, es bastante evidente, y sin embargo no lo es de la manera en que, digamos, o con los gestos que hace cierta literatura que dice, yo soy política, soy una novela política. A menudo la politicidad está en otros lugares. Y creo que la gran lección de los últimos tiempos es que esa dimensión política está tanto en la política parlamentaria como en la dimensión íntima de una familia o de una relación de pareja, o en la de como en el caso de otros libros de Isaac, en los trabajadores de un teatro, o vamos, en muchísimas circunstancias en las que creemos que no estamos haciendo nada que es político y sin embargo estamos definiendo los límites de nuestro mundo, y no hay nada más político que eso. Esto me interesa, porque claro, cuando uno escribe sobre el presente, o cuando uno tiene esa varita de Zahorí de la que hablábamos al principio muy bien entrenada, y escribe sobre los temas que están en la sociedad, corre el riesgo de que le cuelguen varias etiquetas, que si tu novela es política, que si tu novela es social, que si escribes sobre eso porque sigues el ritmo de los tiempos. ¿Qué es lo que más os molesta de todas estas cosas que pueden llegar a decir de vosotros? Sí, es verdad que el periodismo, especialmente, ¿no?, el periodismo cultural, ¿no?, necesita esas etiquetas muchas veces para situarte, ¿no?, para situarte ante los lectores también, ¿no? Y hay etiquetas que te colocan y que muchas veces son disuasorias también, ¿no? O sea, yo no creo que haya vendido muchos libros como escritor político, escritor social, no creo que eso ayude precisamente a llegar a más lectores, no es una ayuda, pero tampoco me pesa, es decir, no renuncio al tipo de literatura que hago, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces confundimos literatura social y literatura política, la novela política y novela social. Yo creo que no hablamos de lo mismo, ¿no? Y sin embargo solemos tomarlo como sinónimo, ¿no? A mí me gusta pensar, a mí me llaman indistintamente novelista social o novelista político, ¿no? Y yo me reivindico más como novelista político que como novelista social. Y me explico, ¿no? Es decir, yo tiendo a pensar que la novela social es aquella que pone que pone la mayor parte del esfuerzo en el tema, en la elección del tema, en la mirada hacia ciertas realidades, hacia ciertos tipos de personajes, pero que a lo mejor desatiende la parte literaria, en el sentido de que se apoya más en formas de realismo convencional, de realismo clásico, ¿no? Y para mí la literatura política, que es la que me interesa como lector y la que quiero hacer como autor, sería aquella que politiza la propia escritura, es decir, que vuelve que no solamente mira los conflictos de la realidad, sino que vuelve conflictiva la escritura y por tanto la lectura. Es decir, que hace que el lector, con esas expectativas de las que hablaba Patricio, ¿no?, con las que uno llega a un libro, que comienza en efecto desde el propio nombre del autor, ¿no?, que el que ya hace que uno lee una novela de Patricio Prong y espere ya un tipo de novela, o uno lee una novela de Sara o una novela mía y da por hecho que la novela va a circular por este carril y que va a ser más o menos así. Entonces, a partir de esas expectativas, tú vuelves conflictiva y politizas, por tanto, la propia lectura, la propia experiencia de lectura,
teniendo en cuenta, como decía antes, ese carácter político, ese carácter público que tiene la escritura y la lectura, ¿no? Las dos partes, ¿no? Entonces a mí me gusta más reivindicarme como un autor político, ¿no? En el sentido de que lo formal no deja de ser parte de ese mismo proceso. Sara, te he visto hacer un gesto justo cuando ha contestado Isaac, que no sé si era de estar de acuerdo o de no estar de acuerdo, no con lo que decía Isaac, sino con la pregunta. No, con la pregunta, no, con las etiquetas. Con la etiqueta, claro. Las etiquetas son conflictivas. Yo creo que a ninguno nos gustan Claro. las etiquetas porque son muy simplificadoras, ¿no? Y pensaba en las que se asignan a mis libros. Bueno, creo que la que más me llama la atención es cuando se habla de que son historias, bueno, muy turbadoras, extrañas, extravagantes, cuando en mi opinión son cosas que pasan continuamente, lo que pasa que a lo mejor no se narran y... O a lo mejor será que yo soy así de rara, pero no, porque muchos lectores me cuentan, oye, me pasó alguna cosa igual, me identifico con esto, o sea, bueno. Pero luego sí que tengo que decir que la etiqueta que yo llevaré siempre encima, bueno, espero que algún día no, es la de mujer. Es la de mujer, ¿no? Entonces es triste esto porque evidentemente soy mujer y estoy muy contenta de serlo y soy muy beligerante con la literatura escrita por mujeres, que me parece que no ha tenido el lugar que merecía hasta ahora, ¿no? Pero claro, que primero eres mujer y luego ya escribes, y hay mucha condescendencia ahí, hay muchísima ideología subyacente que sigue ahí impregnando y que a mí sí me preocupa un poco. No te quiero colgar ninguna etiqueta, Patricio, pero aprovechando que ha dicho esto Sara, sí que quería preguntarte por los modelos de masculinidad que están en esta última novela, ¿no? Ese hombre que se plantea su modelo de masculinidad, porque esto es muy de ahora, pero tú llevas escribiendo, hablando y reflexionando sobre esto desde hace bastantes años. Bueno, me alegra muchísimo que lo hayas percibido y que lo digas. Sí, sí, en realidad el él de esta novela, digo él porque no tiene otro nombre, es él, está pensando cosas y está, naturalmente, tras una tremenda ruptura, está tratando de entender qué es el mundo que lo rodea y qué lugar tiene él como hombre. Evidentemente, afortunadamente no es el lugar al que le dijeron que era su lugar. Pero en lo que hace a mí mismo, digamos, si bien el personaje, podríamos decir, en algún sentido se deconstruye como hombre, no es algo que yo haya percibido nunca o haya necesitado nunca. De hecho, me resulta muy sospechoso que haya gente que diga que se está deconstruyendo como hombre. Pues, cualquier persona que haya sido, como en mi caso, criado por mujeres que pertenecían a la segunda ola del feminismo, no tuvo que deconstruirse en absoluto. Lo sorprendente es que alguna gente tenga que hacerlo. Ahora bien, en cuanto a las etiquetas, creo que en realidad la literatura consiste en romper cosas, ¿no? Incluso en romper con aquellas cosas que todas aquellas cosas que nos han sido impuestas. No hemos decidido nacer con el género con el que nacimos, no hemos decidido nacer con el cuerpo con el que nacimos, que es otra cosa distinta al género, como sabemos. No hemos decidido en qué país íbamos a nacer, no hemos decidido nuestro color de ojos ni nuestro nombre siquiera. Y por consiguiente la literatura es la posibilidad de ser otra cosa, de romper los imperativos que existen sobre nosotros por todas estas cuestiones y hacer de nosotros otros, idealmente ser mejores. No se me ocurre que haya ninguna justificación para escribir y leer que no sea esa, la de ser mejores. Yo rompería un imperativo, que es el imperativo del tiempo. Voy a hacer así, ¿veis? Las 2:44, no puedo romper el imperativo del tiempo. Me han dicho que tenemos que acabar a -4. Sara, Isaac, Patricio, muchísimas gracias. Gracias, a Marta. ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Os te voy a contar cosas, no aplaudáis todavía, aunque estéis deseando aplaudir a nuestros tres autores. Decíamos antes que el presente siempre se termina convirtiendo en pasado, afortunadamente también se convierte en futuro. Y en el futuro cercano, dentro de 15 minutos, tendremos otra mesa, que es La Voz de la Familia, con Lana Corujo, Marta Orriols y moderará Victoria Torres. Así que invito a todo el mundo que venga con nosotros a este espacio turquesa para verlo. Ahora sí, un aplauso para estos tres magníficos autores. Gracias. Gracias. Está estupendo. Gracias, querida.